Dicen que el verdadero amor sobrevive al tiempo, a la distancia y hasta al silencio. Lucía pasó 3 años intentando olvidar al hombre que desapareció sin dar explicaciones. Pero cuando él reaparece en el lugar más aislado del mundo, con los ojos llenos de secretos y el pecho ardiendo por un amor que nunca murió, el pasado vuelve con fuerza. Entre el hielo de la Patagonia y el calor de un reencuentro inevitable, 2 corazones heridos descubrirán que algunas promesas no se rompen, ni con el paso del tiempo. El rugido del helicóptero se desvanecía lentamente sobre la inmensidad blanca de la Patagonia argentina, dejando tras de sí un silencio que pesaba como el hielo eterno de los glaciares. Elías Navarro descendió de la aeronave con movimientos calculados, su imponente figura de 1,85 m recortándose contra el paisaje desolado. A los 39 años, cada línea de su rostro contaba una historia de decisiones difíciles y noches sin dormir. Sus ojos oscuros escanearon el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes silenciosos, custodiando secretos milenarios. El viento polar le azotó el cabello negro, ahora salpicado de algunas canas que no estaban allí 3 años atrás. Llevaba un abrigo de alta montaña que acentuaba la anchura de sus hombros, pero era su postura la que verdaderamente imponía respeto. La espalda recta de quien había presidido tribunales federales, la mandíbula tensa de quien había enfrentado las peores miserias humanas. Pero hoy no había venido como juez. Hoy era simplemente un hombre que regresaba al lugar donde había dejado enterrada la mitad de su alma. El laboratorio de investigación glaciológica se alzaba a unos cientos de metros, una estructura moderna de acero y cristal que desafiaba la hostilidad del paisaje. Elías sabía que ella estaba allí dentro, Lucía. El nombre resonaba en su mente como una melodía que nunca había logrado silenciar, por más que hubiera intentado enterrarla bajo años de trabajo obsesivo y distancia autoimpuesta. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Sus pasos crujían sobre la nieve compacta mientras se acercaba al edificio. Cada metro que avanzaba era una puerta que se abría hacia un pasado que había sellado con sangre y lágrimas. Recordó la última noche que habían pasado juntos. Ella dormida entre sus brazos, su respiración tibia contra su pecho, completamente ajena a la llamada telefónica que había recibido horas antes. Una voz fría le había dado 24 horas para desaparecer de la vida de Lucía, o ella pagaría las consecuencias de su investigación sobre la red de corrupción ambiental más peligrosa de Sudamérica. Había elegido protegerla en silencio, condenándose a un exilio que le había costado 3 años de insomnio y un vacío que ningún caso, por complejo que fuera, había logrado llenar. Ahora, las circunstancias lo habían traído de vuelta. Los datos climáticos estaban siendo manipulados a gran escala y ella podía estar en peligro nuevamente. Esta vez, sin embargo, no huiría. Esta vez lucharía por recuperar lo que nunca debió haber perdido. Empujó la puerta principal del laboratorio y el calor artificial lo golpeó como una bofetada. El contraste con el frío exterior le recordó la calidez de los brazos de Lucía y por un momento tuvo que cerrar los ojos para controlar la oleada de nostalgia que lo invadió. ¿Puedo ayudarlo? La voz femenina lo sobresaltó. Una joven investigadora lo miraba desde detrás de un escritorio, con curiosidad profesional. «Busco a la doctora Lucía Ferrer», respondió, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. «Soy Elías Navarro, consultor en crímenes ambientales. Tenemos una cita». La joven asintió y señaló hacia un pasillo. «Laboratorio 3, al final del corredor». Pero dudó un momento. Doctora Ferrer no mencionó que esperaba a nadie hoy. Elías sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será una sorpresa. Caminó por el pasillo con el corazón latiendo como si fuera la primera vez que iba a verla. Porque, en cierto modo, así era. El hombre que se había marchado 3 años atrás ya no existía. El que regresaba era alguien curtido por la soledad y templado por el arrepentimiento. Lucía Ferrer tenía los ojos fijos en la pantalla del ordenador cuando escuchó los pasos aproximarse por el pasillo. 32 años de vida le habían enseñado a leer los sonidos del laboratorio como si fueran música.
el zumbido de los equipos, el crujir del hielo al derretirse en las muestras, el eco de las voces de sus colegas. Pero estos pasos eran diferentes, más pesados, más decididos, más familiares. Su pulso se aceleró involuntariamente, aunque se dijo a sí misma que era ridículo. Llevaba 3 años acostumbrándose a que cada sonido inesperado la transportara a él, a esa voz profunda que solía susurrar su nombre como una oración. Había aprendido a vivir con esos fantasmas, a enterrarlos bajo capas y capas de datos científicos y rutinas meticulosas. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta los hombros, enmarcando un rostro que había perdido la suavidad de la juventud, pero había ganado una elegancia serena. Llevaba un suéter color crema que resaltaba el verde de sus ojos, ojos que ahora mostraban una concentración férrea mientras analizaba las últimas mediciones del glaciar Perito Moreno. Porque si había algo que Lucía había perfeccionado en estos años, era el arte de la concentración. Cuando el mundo exterior se volvía demasiado doloroso, ella se sumergía en el mundo predecible de la ciencia, donde las variables podían controlarse y los resultados podían anticiparse. Los pasos se detuvieron justo detrás de ella. «Hola, Lucía». La voz le atravesó el pecho como una flecha de fuego. Durante un segundo que se sintió eterno, se quedó paralizada, con los dedos suspendidos sobre el teclado y el aire atrapado en los pulmones. Era imposible. Tenía que ser su imaginación, su mente jugándole una broma cruel después de tantas noches soñando con ese momento. Lentamente, muy lentamente, giró la silla, y allí estaba él. Elías la miraba con esos ojos oscuros que una vez habían sido su refugio y su perdición a la vez. Estaba más delgado, las líneas de su rostro más marcadas, como si los años hubieran esculpido en él una dureza que antes no tenía. Pero seguía siendo devastadoramente hermoso, con esa presencia que llenaba cualquier habitación y esa intensidad que hacía que el resto del mundo desapareciera. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos crepitaba con toda la historia no contada, con todas las preguntas sin respuesta, con todo el amor que había quedado suspendido en el tiempo como las muestras de hielo milenario que ella estudiaba. Entonces, algo se endureció en el pecho de Lucía. La sorpresa inicial se transformó en algo más frío, más controlado. Se puso de pie lentamente y cuando habló, su voz sonó tan glacial como el paisaje que los rodeaba. 3 años. Las palabras cayeron entre ellos como cristales de hielo. 3 años sin una palabra, sin una explicación, sin siquiera una carta. Y ahora apareces aquí como si nada hubiera pasado. Elías cerró los ojos por un momento, como si las palabras de ella fueran golpes físicos. Lucía, no. Ella levantó una mano deteniéndolo. No tienes derecho a aparecer aquí y esperar que todo siga igual. No después de cómo te fuiste. No después de despertarme una mañana y encontrar solo una nota que decía que tenías que irte. Él dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió instintivamente, manteniendo la distancia como si fuera una cuestión de supervivencia. Puedo explicarte todo, pero primero necesito que sepas que estás en peligro. Lucía soltó una risa amarga que no tenía nada de divertido. ¿En peligro? El único peligro real que te he enfrentado en estos años fuiste tú, Elías. El peligro de confiar en alguien que podía desaparecer sin más. Lucía, por favor, ¿qué? Sus ojos verdes brillaban ahora con una mezcla de dolor y furia contenida. Por favor, perdónate. Por favor, olvide los meses que pasé esperando alguna señal de que seguías vivo. Por favor, finja que no reconstruí mi vida entera alrededor de tu ausencia. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que habían sido y todo lo que ya no podían ser. Elías la miraba con una expresión que ella no lograba descifrar, una mezcla de arrepentimiento, determinación y algo más profundo que hacía que su corazón traicionero saltara en su pecho. «Nunca quise hacerte daño», murmuró él finalmente, «pero lo hiciste». Su voz se quebró apenas al final, traicionando la compostura que había mantenido. «Me destrozaste, Elías, y ahora no puedes simplemente volver y esperar que recoja los pedazos como si nada hubiera pasado». Los días siguientes transcurrieron en una tensión que cortaba el aire como una hoja de acero.
Elías se había instalado en las dependencias del laboratorio bajo el pretexto de su investigación oficial. Posibles manipulaciones en los datos climáticos que podrían estar siendo utilizados para encubrir actividades ilegales. Pero ambos sabían que había algo mucho más profundo en juego. Lucía se había vuelto una sombra eficiente, profesional hasta el extremo. Llegaba temprano, trabajaba hasta tarde, y trataba a Elías con la cortesía fría que reservaba para los colegas más distantes. Pero él la conocía demasiado bien. Veía las pequeñas señales, la forma en que evitaba sus ojos cuando le entregaba informes, cómo se tensaba imperceptiblemente cuando él se acercaba demasiado, la manera en que sus dedos temblaban ligeramente al sostener la taza de café por las mañanas. Durante el tercer día, mientras revisaban juntos las mediciones del último año, ella rompió el silencio profesional por primera vez. ¿Vas a decirme qué es lo que realmente buscas aquí? Su voz era controlada, pero había una corriente subterránea de algo más peligroso. Elías levantó la vista de los gráficos que había estado estudiando. Lucía estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, su silueta recortada contra el paisaje nevado. Llevaba unos jeans oscuros y un suéter color borgoña, que hacía que su piel pareciera porcelana. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Los datos que has estado recopilando durante los últimos 2 años muestran patrones anómalos, respondió manteniendo el tono profesional. Alguien está manipulando información climática a gran escala, y tu trabajo es una pieza clave para validar esas falsificaciones. Ella se giró hacia él, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido al desprecio. ¿Me estás diciendo que vine hasta aquí, hasta el fin del mundo, para mentir sobre el cambio climático? No. Te estoy diciendo que alguien está usando tu reputación y tu trabajo para darle credibilidad a datos falsos. Tú no tienes nada que ver con esto, pero eso te convierte en un blanco. Lucía soltó una risa seca. Un blanco. Como hace 3 años, supongo. El comentario fue como una bofetada. Elías se puso de pie lentamente y por primera vez desde su llegada dejó que algo de la verdad se filtrara en su voz. Hace 3 años, sí, eras un blanco, y yo era un idiota que pensó que alejarme era la única forma de protegerte. ¿Protegerme? Su voz subió una octava. ¿Protegerme de qué exactamente? Elías se pasó una mano por el cabello, luchando contra la tentación de cerrar la distancia entre ellos y tomarla entre sus brazos. De una organización que no se detiene ante nada para proteger sus intereses, de gente que había matado por mucho menos de lo que yo sabía. ¿De la verdad? Lo interrumpió. Porque eso es lo que realmente me duele, Elías. No me protegiste, me mentiste. Me quitaste la posibilidad de elegir, de luchar contigo, de ser parte de tu vida cuando más me necesitabas. El silencio que siguió fue devastador. Elías la miraba con una expresión que ella no había visto nunca, completamente vulnerable, como si todas sus defensas hubieran caído de una vez. Tenía miedo, admitió finalmente, y su voz sonó ronca. Tenía miedo de que si te quedabas conmigo, algo te pasara, y no podía vivir con esa posibilidad. Así que decidiste que era mejor que viviera con la certeza de que me habías abandonado. Sí, la respuesta fue apenas un susurro, y me he arrepentido cada día desde entonces. Lucía sintió que algo se quebraba en su pecho. Durante 3 años había construido una coraza de resentimiento y dolor, pero ahora, viendo la honestidad desnuda en los ojos de él, sintió que todas sus defensas comenzaban a tambalearse. «No puedes hacer esto», murmuró más para sí misma que para él. «No puedes volver después de todo este tiempo y esperar que...» «No espero nada», la interrumpió suavemente. «Solo espero poder enmendar mis errores. Solo espero poder mantenerte a salvo esta vez». Ella lo miró durante un largo momento, y él pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos verdes. Finalmente, ella se acercó a su escritorio y recogió una carpeta. «Si realmente hay alguien manipulando mis datos, necesito verlo. Necesito saber exactamente con qué estamos tratando». Era una tregua frágil, pero era un comienzo. Elías asintió y se acercó al ordenador. «Te voy a mostrar algo que va a cambiarlo todo». Mientras él abría los archivos que había traído,
Lucía se quedó de pie detrás de su silla, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo, lo suficientemente cerca como para inhalar esa fragancia que una vez había sido tan familiar como su propia respiración. Y por primera vez en 3 años se permitió admitir solo para sí misma que todavía lo amaba. La tormenta llegó sin previo aviso, como si la Patagonia hubiera decidido recordarles quién mandaba realmente en esas tierras desoladas. En cuestión de horas, el laboratorio quedó completamente aislado del mundo exterior, rodeado por una muralla de viento y nieve que hacía temblar las ventanas reforzadas. Lucía observaba el paisaje desde la ventana de su despacho, mientras los últimos miembros del equipo se preparaban para evacuar en el helicóptero de emergencia. El vuelo era arriesgado, pero quedarse significaba estar atrapados durante al menos una semana. ¿Vienes?, le preguntó Sandra, su asistente de investigación, asomando la cabeza por la puerta. El piloto dice que este es el último vuelo antes de que empeore. Lucía negó con la cabeza sin apartar la vista de la ventana. Alguien tiene que quedarse a supervisar los equipos, y tengo trabajo que terminar. No mencionó que ese trabajo incluía descifrar los archivos que Elías le había mostrado, archivos que sugerían una conspiración mucho más grande de lo que había imaginado. Tampoco mencionó que la idea de estar encerrada en un espacio pequeño con él durante días la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Sandra frunció el ceño. No puedes quedarte sola aquí. No estarás sola. La voz de Elías resonó desde el pasillo. Apareció en el marco de la puerta con su abrigo de invierno, claramente preparado para quedarse también. Yo me quedo con ella. Lucía se giró hacia él con los ojos brillando de indignación. No necesito una niñera. No estoy aquí como tu niñera, respondió él con esa calma que solía volverla loca. Estoy aquí porque si alguien realmente está saboteando tu trabajo, una tormenta como esta sería el momento perfecto para actuar. Sandra los miró alternativamente, sintiendo la tensión que crepitaba entre ellos como electricidad estática. ¿Están seguros de que...? Estamos seguros, respondieron al unísono. Después se miraron con sorpresa por la sincronía involuntaria. Media hora después, el helicóptero desapareció en la tormenta, llevándose con él los últimos vestigios de civilización. El laboratorio quedó envuelto en un silencio que solo rompía el aullido del viento contra las paredes. Lucía se encontró a sí misma moviéndose por los pasillos como un fantasma, verificando los equipos, organizando datos, haciendo cualquier cosa para evitar estar en la misma habitación que Elías. Pero el laboratorio no era tan grande, y era inevitable que sus caminos se cruzaran. Lo encontró en la cocina común, preparando café con la eficiencia de alguien acostumbrado a cuidar de sí mismo. Llevaba un suéter negro que se ajustaba perfectamente a su torso, y Lucía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no fijarse en la forma en que el tejido se estiraba sobre sus hombros cuando se movía. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo él, ofreciéndole una taza humeante. Ella la aceptó, cuidando de no rozar sus dedos con los suyos, pero el aroma familiar del café la transportó inmediatamente a las mañanas perezosas que solían compartir en su apartamento de Buenos Aires, cuando el mundo parecía girar más lentamente y el futuro se extendía ante ellos como una promesa infinita. «Gracias», murmuró, refugiándose detrás de la taza. «Lucía», comenzó él, pero ella lo cortó. «No, no vamos a hacer esto. No vamos a estar aquí atrapados por una tormenta y fingir que podemos tener conversaciones normales como si... ¿Cómo si qué?» Su voz era suave, pero había algo peligroso en ella. «Como si no hubieras destrozado todo lo que teníamos». Elías dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Crees que no me destroce a mí también? ¿Crees que fue fácil para mí irme? No sé qué pensar de ti, Elías. Creía conocerte. Creía que éramos...» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «¿Qué? ¿Qué creías que éramos?» La pregunta quedó suspendida en el aire como el vapor que salía de sus tazas. Lucía lo miró a los ojos por primera vez desde que habían comenzado la conversación, y lo que vio allí la dejó sin aliento. Dolor, arrepentimiento, y algo más que hizo que su corazón saltara contra sus costillas. «Creía que éramos para siempre», susurró finalmente. El silencio que siguió fue tan denso
que parecía tener peso físico. Elías se acercó un paso, después otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, líneas que no estaban allí antes. Yo también lo creía, admitió. Sigo creyéndolo. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 3 años había construido su vida alrededor de la certeza de que Elías la había abandonado, de que lo que habían tenido no había significado lo suficiente para él como para luchar por ello. Pero ahora, mirándolo a los ojos, veía una verdad diferente. Veía a un hombre que había sacrificado su propia felicidad para protegerla, y eso la asustaba más que cualquier conspiración o peligro externo, porque significaba que todo el dolor que había sentido, toda la reconstrucción que había hecho de sí misma, se basaba en una mentira. «No puedo hacer esto», murmuró retrocediendo. «No puedo volver a confiar en ti». «No te estoy pidiendo que confíes en mí», respondió él. «Te estoy pidiendo que me dejes protegerte». «¿Y después qué? ¿Vuelves a desaparecer cuando el peligro pase?» Elías la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz sonó como una promesa grabada en piedra. «Nunca más. Si me das una oportunidad, nunca más te dejaré». Afuera la tormenta arreciaba, pero dentro del laboratorio el silencio era ensordecedor. La primera noche de la tormenta, Lucía se encerró en su habitación decidida a mantener la distancia. Pero el laboratorio, diseñado para ser funcional más que acogedor, se volvía inquietantemente silencioso después del anochecer. Cada crujido del metal expandiéndose y contrayéndose por el frío, cada silbido del viento entre las estructuras, parecía amplificado en la oscuridad. A las 2 de la madrugada un corte de energía los sumergió en una oscuridad absoluta. «¿Lucía?» La voz de Elías resonó por el pasillo, cargada de preocupación inmediata. «Estoy bien», respondió ella, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. No era miedo al corte de energía en sí, era la vulnerabilidad de estar completamente a oscuras en un lugar que de repente se sentía mucho menos seguro. Escuchó sus pasos acercándose por el pasillo, y momentos después una luz suave iluminó el marco de su puerta. Elías apareció con una linterna, su silueta imponente recortada contra el resplandor. «El generador de emergencia debería haber arrancado», murmuró más para sí mismo que para ella. «Voy a revisar. No vayas solo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Él la miró con sorpresa, y ella sintió calor subir por sus mejillas. Después de todo lo que había dicho sobre no necesitar protección, ahora sonaba como una niña asustada. «No es por miedo», aclaró rápidamente. «Es por lógica. Si algo está mal con el generador, es mejor que haya 2 personas para evaluarlo». Elías sonrió apenas, una sonrisa que ella recordaba de los viejos tiempos, cuando él podía leer entre líneas todo lo que ella no decía. «Por supuesto, lógica pura». Caminaron juntos por los pasillos a oscuras, sus respiraciones creando pequeñas nubes de vapor en el aire que se había vuelto notablemente más frío. La linterna de Elías proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera íntima y extrañamente romántica que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. El generador estaba en el sótano del laboratorio, y cuando llegaron, Elías inspeccionó el equipo con la eficiencia de alguien que había aprendido a ser autosuficiente en lugares remotos. «Alguien desconectó esto manualmente», dijo finalmente, su voz tensa. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Estás seguro?» «Completamente, mira». Dirigió la luz hacia un panel donde varios cables habían sido deliberadamente desconectados. Esto no fue un fallo del sistema. El silencio que siguió fue cargado de implicaciones. Si alguien había saboteado el generador, significaba que no estaban solos en el laboratorio, o que alguien había llegado durante la tormenta. «¿Cuánto tiempo tardas en arreglarlo?», preguntó ella, manteniendo la voz firme. 10 minutos máximo. «¿Pero? Elías se giró hacia ella y en la luz tenue de la linterna, sus ojos parecían más oscuros, más intensos. «Pero no quiero dejarte sola hasta que sepamos qué está pasando». Era protector, posesivo incluso, y una parte de Lucía que había estado dormida durante 3 años
se despertó con esa intensidad familiar. Durante años había sido independiente, autosuficiente, había demostrado que no necesitaba a nadie. Pero algo en la forma en que él la miraba, en la tensión de su cuerpo preparado para defender, hacía que se sintiera femenina y protegida de una manera que había olvidado que existía. «Estaré bien», dijo, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. «No, te quedas conmigo». No fue una petición. Fue una declaración suave pero inflexible, y por primera vez en años, Lucía no tuvo ganas de pelear contra su naturaleza protectora. Mientras él trabajaba en reconectar los cables, ella mantuvo la linterna dirigida hacia sus manos. Era hipnótico verlo trabajar. Sus dedos largos y hábiles, manipulando los cables con precisión. La concentración absoluta en su rostro, la manera en que su cuerpo se movía con una elegancia económica que ella siempre había encontrado increíblemente atractiva. «Listo», anunció finalmente, y el generador rugió de vuelta a la vida. Las luces se encendieron gradualmente, y por un momento se quedaron allí, en el sótano iluminado, mirándose como si se vieran por primera vez. Había algo diferente en el aire entre ellos, una tensión que no tenía nada que ver con el peligro externo y todo que ver con la historia no resuelta que los conectaba. «Lucía», comenzó él, dando un paso hacia ella. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido sordo resonó desde arriba, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ambos se quedaron inmóviles escuchando. El sonido se repitió, esta vez seguido por lo que sonaba como pasos. Elías se movió instintivamente para colocarse entre Lucía y la escalera, y ella sintió una mezcla de irritación y gratitud por el gesto. «Quédate detrás de mí», murmuró él. Esta vez ella no protestó. Los ruidos resultaron ser ramas que el viento había arrancado y arrojado contra las ventanas del laboratorio. Pero la tensión del momento había quebrado algo en la cuidadosa distancia que Lucía había mantenido durante días. Cuando regresaron al piso principal y confirmaron que el edificio estaba seguro, ella se dejó caer en el sofá de la sala común con una exhalación temblorosa. «Esto es una locura», murmuró pasándose las manos por el cabello. «Hace una semana mi mayor preocupación era calibrar los sensores térmicos, y ahora estoy escondida en una tormenta con mi ex... con...» Se detuvo, incapaz de encontrar la palabra correcta para definir lo que Elías había sido para ella. «Con tu ex prometido», terminó él suavemente, sentándose en el sillón frente a ella. Lucía levantó la vista bruscamente. El anillo. Había olvidado que él sabía sobre el anillo que todavía guardaba en su joyero, el anillo que había comprado pero nunca había tenido la oportunidad de darle. «¿Cómo sabes que...?» «Porque lo compré, Lucía. Estaba esperando el momento perfecto para pedírtelo oficialmente. Tenía todo planeado. Una cena en aquel restaurante pequeño que tanto te gustaba, después una caminata por Puerto Madero». Su voz se quebró ligeramente. Iba a ser la semana siguiente. Ella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo había pensado que su relación había sido casual para él, que había sido fácil para él irse, porque no había estado tan comprometido como ella. «No sabía», susurró. «No había manera de que supieras. Cuando recibí esa llamada telefónica», se pasó una mano por el rostro. «Me dijeron que tenían fotos nuestras. Sabían dónde trabajabas, conocían tu rutina diaria, sabían que los martes salías a correr sola por el parque. Me dijeron exactamente lo que te harían si no desaparecía de tu vida en 24 horas». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 3 años había creído que había sido abandono, cuando en realidad había sido amor lo que lo había llevado a irse. «Podrías habérmelo dicho». Su voz sonó pequeña, vulnerable. «Podríamos haber enfrentado juntos lo que fuera». «¿Y arriesgar tu vida?» «No». Su respuesta fue inmediata, inflexible. «No podía. La sola idea de que algo te pasara por mi culpa. Prefería vivir sin ti antes que vivir sabiendo que había sido responsable de tu muerte». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras no dichas, todos los besos no dados, todas las noches que habían pasado separados cuando podrían haber estado juntos. «Nunca superé perderte», admitió él finalmente. «He intentado seguir adelante.
He salido con otras mujeres, he viajado por el mundo tratando de llenar el vacío que dejaste. Pero no hay nada que se compare contigo, Lucía. Nada que se acerque siquiera. Ella lo miró a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. Yo tampoco. He tratado de odiarte, de convencerme de que eras un cobarde que me abandonó, pero por más que me esforzaba, no podía dejar de amarte. La confesión quedó suspendida entre ellos como algo tangible, palpable. Elías se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. ¿Todavía? Sí. La respuesta salió sin vacilación. Dios me ayude, pero sí. Te amo, Elías. Nunca dejé de amarte. Él se puso de pie lentamente y se acercó al sofá donde ella estaba sentada. Cuando se sentó a su lado, Lucía pudo sentir el calor de su cuerpo, inhalar esa fragancia que había pertenecido a tantos de sus sueños. Lucía, murmuró, levantando una mano para acariciar su mejilla. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes darnos otra oportunidad? Ella cerró los ojos, apoyándose en su caricia como una flor buscando el sol. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de volver a confiar, de volver a ser vulnerable contigo. Tengo miedo de que vuelvas a desaparecer. No lo haré, te lo juro, amor. Esta vez no hay nada que pueda alejarme de ti. Cuando ella abrió los ojos, lo encontró mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Había amor allí, pero también algo más primitivo, más necesario. Era el hambre de un hombre que había estado en el desierto y finalmente había encontrado agua. «Bésame», susurró ella, y fue como si hubiera encendido una llama. Él se acercó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, pero ella no se movió. No podía moverse. Había esperado este momento durante 1000 noches solitarias. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. Suave al principio, casi reverente, después más profundo, más urgente, como si trataran de recuperar 3 años perdidos en un solo beso. Sabía exactamente igual que en sus recuerdos, pero también diferente, más maduro, más desesperado, más necesario. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Te he amado cada día durante estos 3 años». Y por primera vez desde su regreso, Lucía sonrió. Una sonrisa real, luminosa, que iluminó toda su cara. «Yo también te amo». La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas del laboratorio, creando patrones cristalinos en las paredes. Lucía despertó en el sofá, envuelta en una manta que no recordaba haber buscado, con el aroma familiar de café recién hecho flotando en el aire. Elías estaba en la cocina, moviéndose con esa gracia silenciosa que siempre había tenido por las mañanas. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba perfectamente a su torso, y cuando se giró al escuchar sus pasos, su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Buenos días, preciosa», murmuró con esa voz ronca de la mañana que solía derretirla por completo. «Buenos días», respondió ella, consciente de repente de su cabello despeinado y de la camiseta arrugada que había usado para dormir. Pero cuando él la miró, no había nada en sus ojos excepto adoración pura, como si fuera la cosa más hermosa que había visto jamás. «¿Dormiste bien?» Lucía asintió, aunque la verdad era que había pasado la mayor parte de la noche despierta, procesando todo lo que había pasado entre ellos. El beso, las confesiones, la forma en que él la había abrazado hasta que se había quedado dormida, susurrando promesas contra su cabello. «La tormenta se está calmando», observó él, señalando hacia las ventanas donde efectivamente se podía ver que la nieve había disminuido considerablemente. «Eso significa que pronto vendrán a buscarnos». Había algo melancólico en su voz, como si no quisiera que su aislamiento terminara, como si estos días atrapados juntos fueran un regalo que no estaba lista para devolver. Elías se acercó a ella, le entregó una taza de café y después, con un gesto completamente natural, apartó un mechón de cabello de su cara. «¿Te arrepientes?», preguntó suavemente. «¿De anoche? ¿De lo que dijimos?» Lucía levantó la vista hacia él, y la vulnerabilidad que vio en sus ojos la conmovió profundamente. Este hombre que había sido juez federal, que había enfrentado criminales peligrosos sin pestañear,
Tenía miedo de que ella hubiera cambiado de opinión durante la noche. No, respondió firmemente. No me arrepiento de nada. El alivio que cruzó por su rostro fue tan evidente que ella tuvo que sonreír. Pero sí tengo preguntas. Todas las que quieras. Se sentaron juntos en el sofá, y Lucía se acurrucó contra su lado con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Era como si sus cuerpos recordaran cómo encajar juntos, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Cómo me encontraste? Elías pasó sus dedos por el cabello de ella, un gesto ausente que solía hacer cuando estaban juntos. He estado siguiendo tu carrera durante estos 3 años. Cada artículo que publicabas, cada conferencia que dabas, cada premio que recibías. Hizo una pausa. Era mi forma de mantenerme conectado contigo sin ponerte en peligro. Me has estado vigilando. Había un toque de indignación en su voz. Cuidando, corrigió él, asegurándome de que estuvieras bien, de que fueras feliz. Y cuando surgió esta investigación y vi que tu trabajo estaba involucrado, supe que tenía que venir personalmente. Lucía procesó esto durante un momento. La idea de que él hubiera estado pendiente de ella todos estos años era a la vez reconfortante y perturbadora. ¿Y las otras mujeres que mencionaste anoche? La pregunta salió más celosa de lo que había pretendido, y Elías sonrió con esa sonrisa que significaba que podía leer exactamente lo que ella estaba pensando. Cenas, algunas citas, un intento patético de convencerme de que podía seguir adelante. La miró directamente a los ojos. Nunca hubo nadie serio, Lucía. Nunca hubo nadie que importara. ¡Nunca! Ella no pudo terminar la pregunta. ¡Nunca! Su respuesta fue firme, inequívoca. No podía. Cada vez que trataba de estar con alguien más, lo único que podía pensar era en ti. Algo cálido y posesivo se despertó en el pecho de Lucía. Durante 3 años había torturado su imaginación pensando en él con otras mujeres, y saber que había estado tan solo como ella era un bálsamo para heridas que no sabía que aún sangraban. Yo tampoco, admitió. Hubo un hombre, un colega de la universidad. Salimos durante algunos meses, pero... Se encogió de hombros. No eras tú. Elías se tensó ligeramente. ¿Fue serio? Pensé que podría serlo, pero cada vez que me besaba cerraba los ojos y te veía a ti. No era justo para ninguno de los dos. Él la abrazó más fuerte, como si quisiera asegurarse de que esta vez no se escaparía. Nunca más, murmuró contra su cabello. Nunca más vamos a estar separados. Lucía levantó la cabeza para mirarlo, y lo que vio en sus ojos hizo que su corazón se acelerara. Había amor allí, pero también algo más intenso, más primitivo. Elías, te he extrañado tanto, susurró él acariciando su mejilla. Cada noche, cada mañana, cada momento entre medias. Cuando se inclinó para besarla esta vez, fue diferente al beso de la noche anterior. Este era lento, exploratorio, como si quisiera saborear cada segundo. Sus manos se enredaron en su cabello, y ella se derritió contra él como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Y quizás lo había estado haciendo. El segundo día de aislamiento transcurrió en una burbuja de redescubrimiento. Elías y Lucía se movían por el laboratorio como si estuvieran aprendiendo a bailar juntos otra vez, encontrando excusas para rozarse, para estar cerca, para recuperar la intimidad física que habían perdido. Fue mientras revisaban juntos los archivos de la investigación que Elías encontró algo que hizo que su sangre se helara. Lucía, ven a ver esto. Ella se acercó, notando inmediatamente la tensión en su voz. En la pantalla del ordenador había una serie de fotografías que parecían haber sido tomadas con teleobjetivo. Fotografías de ella, saliendo del laboratorio, comprando en el pueblo más cercano, caminando sola por los senderos de montaña. ¿Cuándo fueron tomadas estas?, preguntó sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Elías revisó las fechas de los archivos. Las más recientes son de hace 2 semanas. El silencio que siguió fue denso. Significaba que alguien había estado vigilándola antes de que Elías llegara, antes de que supiera que estaba en peligro. «Hay más», murmuró él, abriendo otra carpeta. Esta vez eran documentos, informes detallados sobre su rutina diaria,
sus colaboradores de investigación, incluso sus hábitos alimentarios. Era como si alguien hubiera estado estudiándola como a un insecto bajo un microscopio. «Dios mío», susurró Lucía, sintiendo náuseas. «¿Quién haría algo así?». Elías continuó navegando por los archivos, y su expresión se volvió más y más sombría con cada documento que abría. «Aquí está», dijo finalmente, señalando un nombre en la esquina de uno de los informes. «Dr. Marcus Webb». Lucía frunció el ceño. «Marcus, pero él es uno de los científicos más respetados en el campo. Ha trabajado conmigo en varios proyectos. ¿Qué sabes de él personalmente?». Ella se esforzó por recordar. «No mucho. Es británico, creo. Muy privado. Siempre ha sido profesional, aunque…» Se detuvo recordando algo. «Aunque en los últimos meses había notado que era más atento, más interesado en mi trabajo personal que en la investigación general». Elías sintió una punzada de algo peligrosamente parecido a los celos, pero se obligó a mantener la concentración. «¿Ha estado aquí recientemente?». «Sí, hace una semana. Dijo que quería revisar algunos de mis datos antes de que los presentara en la conferencia de Helsinki. Estuvo aquí durante 2 días. ¿Tuvo acceso a tu ordenador?». «Por supuesto, somos colegas, pero Elías, no puedes estar sugiriendo que Marcus…». Su protesta fue interrumpida por un ruido que ambos conocían demasiado bien: el sonido de un helicóptero acercándose. Se miraron con una mezcla de alivio y aprensión. El rescate significaba seguridad, pero también significaba que su burbuja de intimidad estaba a punto de estallar. «Tenemos que llevar estos archivos con nosotros», dijo Elías, comenzando a copiar los documentos en una memoria USB. «Y cuando salgamos de aquí, no puedes mencionar nada sobre esto a nadie hasta que sepamos exactamente con quién estamos tratando». «¿Ni siquiera a Marcus?». «Especialmente a Marcus». El helicóptero aterrizó en medio de una nube de nieve, y cuando se abrió la puerta, Marcus Webb fue la primera persona en salir. Era un hombre de mediana edad, de complexión delgada y cabello rubio que comenzaba a encanecer. Siempre había tenido una presencia suave, casi invisible, que Lucía había interpretado como timidez académica. Pero ahora, viéndolo a través de los ojos de la sospecha, notó algo diferente: la forma en que sus ojos escanearon el laboratorio antes de buscarla a ella, la manera en que su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. «Lucía, querida, estábamos tan preocupados», dijo acercándose con los brazos abiertos como si fuera a abrazarla. Elías se movió sutilmente, colocándose entre ellos antes de que el contacto pudiera ocurrir. «Dr. Webb, supongo», dijo, extendiendo una mano para un apretón formal. «Soy Elías Navarro». Marcus tomó su mano, pero Lucía notó que sus ojos se entrechorraron ligeramente, como si estuviera evaluando a Elías. «Ah, sí, el consultor en crímenes ambientales. Lucía me mencionó que estaba aquí». «¿En serio?». La voz de Elías era educada, pero con un matiz que Lucía conocía bien. Era su voz de interrogatorio. «Porque según mis registros, nadie sabía que iba a estar aquí excepto mi oficina y la dirección del laboratorio». Un silencio incómodo se instaló entre los 3 hombres. Marcus se las arregló para mantener su sonrisa, pero Lucía vio que sus manos se tensaron ligeramente. «Bueno, las noticias viajan rápido en círculos académicos pequeños», respondió finalmente. «Supongo que sí», murmuró Elías. Mientras recogían sus cosas para evacuar, Elías le susurró a Lucía al oído: «Mantente cerca de mí y no le digas nada sobre lo que encontramos». Ella asintió, pero una parte de ella todavía luchaba contra la idea de que Marcus, con quien había trabajado durante años, pudiera ser peligroso. Esa parte de ella estaba a punto de recibir una educación muy dolorosa sobre lo equivocada que podía estar. De vuelta en la base principal del laboratorio, una tensión palpable llenaba el aire. Marcus había insistido en que Lucía revisara inmediatamente algunos datos urgentes que habían llegado durante su ausencia, pero Elías no se separaba de su lado, creando una dinámica incómoda que no pasaba desapercibida para nadie. «Realmente necesito hablar con Lucía a solas», insistió Marcus por tercera vez. «Son cuestiones técnicas muy específicas que no creo que un simple consultor entendería».
terminó Elías con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le aseguro, doctor, que he trabajado con suficientes científicos para seguir una conversación técnica. Lucía se encontró observando este intercambio con una nueva perspectiva. Antes, había visto a Marcus como un colega inofensivo, quizás un poco tímido, pero ahora notaba cosas que antes había pasado por alto. La forma en que sus ojos la seguían cuando pensaba que no estaba mirando, cómo siempre encontraba excusas para tocar su hombro o su mano durante las conversaciones, la manera en que se las arreglaba para estar presente en casi todas sus actividades profesionales. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos hablar aquí. Elías está al tanto de mi investigación». La expresión de Marcus se endureció casi imperceptiblemente. «Muy bien. He estado revisando tus últimas mediciones del glaciar y hay algunas anomalías que me preocupan». Se acercó al ordenador principal y comenzó a abrir archivos. Pero Elías, con su experiencia en investigaciones criminales, notó algo que Marcus probablemente no esperaba que notara: la facilidad con la que navegaba por el sistema, como si conociera la ubicación exacta de cada archivo. «¿Con qué frecuencia usa este sistema, Dr. Webb?», preguntó casualmente. «Oh, ocasionalmente. Lucía me ha dado acceso para nuestras colaboraciones». Pero Elías había visto suficientes mentirosos en su carrera para reconocer una cuando la escuchaba. Este hombre conocía el sistema demasiado bien para un uso ocasional. «Marcus», intervino Lucía, «¿podrías mostrarme exactamente qué anomalías encontraste?» Mientras Marcus se concentraba en la pantalla, Elías aprovechó para enviar un mensaje de texto discreto a su contacto en Buenos Aires, pidiendo una verificación de antecedentes completa sobre el Dr. Marcus Webb. «Aquí», señaló Marcus, «estas lecturas de temperatura no coinciden con los patrones climáticos regionales. Es como si alguien hubiera alterado los datos». Lucía frunció el ceño, acercándose más a la pantalla. Efectivamente, había discrepancias que no había notado antes. «Pero yo tomé estas mediciones personalmente. No entiendo cómo...» «A menos que alguien haya alterado los sensores después de que tomaras las lecturas», sugirió Elías. Marcus se giró hacia él con una expresión que por un momento fue completamente hostil antes de recomponerse. «Esa sería una acusación muy seria». «Solo estoy explorando posibilidades», respondió Elías con calma. «En mi experiencia, cuando los datos no cuadran, generalmente hay una explicación humana». El teléfono de Elías vibró con una respuesta. Lo que leyó hizo que su sangre se helara. Marcus Webb existía, pero había muerto en un accidente automovilístico en Londres hace 6 meses. Quien estaba con ellos era un impostor. Elías se las arregló para mantener su expresión neutral, pero su mente se aceleró. Tenían que salir de allí, y tenían que hacerlo ahora. Pero no podía alertar al impostor sobre lo que sabía. «Lucía», dijo con voz cuidadosamente controlada, «¿podrías venir conmigo un momento? Hay algo en mis archivos que quiero mostrarte». Ella lo miró con curiosidad, pero algo en su tono le dijo que era importante. «Por supuesto. Marcus, ¿nos disculpas un momento?» «En realidad», dijo el falso Marcus, y había algo nuevo en su voz, algo más frío. «Creo que es hora de que tengamos una conversación más honesta». Cuando se giró hacia ellos tenía un arma en la mano. Lucía ahogó un grito, instintivamente dando un paso hacia Elías, quien inmediatamente se colocó delante de ella. «Muy bien, señor Navarro, o debería decir, ex juez Navarro. Sabía que eventualmente aparecería por aquí». «¿Quién eres?», preguntó Elías manteniendo su voz firme. «Alguien que ha estado esperando mucho tiempo para tener esta conversación. Hace 3 años, usted estuvo muy cerca de destruir una operación muy lucrativa. Pensábamos que había aprendido la lección cuando desapareció, pero aparentemente necesita un recordatorio más, permanente». Lucía sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Todo encajaba ahora: las fotografías, la vigilancia, la manipulación de sus datos. «Me han estado usando», murmuró. «Una científica brillante y respetada validando datos falsos». Era el plan perfecto, hasta que su novio decidió jugar al héroe otra vez. Elías calculó rápidamente las distancias, las opciones de escape. Estaban en el laboratorio principal con múltiples salidas, pero el hombre tenía un arma y claramente
Sabía cómo usarla. «¿Qué quieres?», preguntó. Inicialmente, solo quería que se fuera. Pero ahora que están los dos aquí, juntos, sonrió, y fue una sonrisa que no tenía nada de humano. Bueno, digamos que 2 accidentes trágicos en una tormenta patagónica serán mucho más convincentes que uno. Fue entonces cuando Elías notó algo que el impostor había pasado por alto en su arrogancia. Lucía estaba posicionándose lentamente hacia el panel de control del sistema de emergencia del laboratorio. Su chica brillante había entendido el plan sin que él tuviera que decir una palabra. Ahora solo necesitaban el momento perfecto para actuar. Todo sucedió en cuestión de segundos. Lucía activó la alarma de emergencia del laboratorio y las luces comenzaron a parpadear mientras sonaba una sirena ensordecedora. El falso Marcus se giró instintivamente hacia el ruido, y ese momento de distracción fue todo lo que Elías necesitó. Se lanzó hacia adelante con la fuerza de un hombre que había entrenado para situaciones de combate, golpeando la muñeca del impostor y enviando el arma volando por el aire. Los 2 hombres cayeron al suelo en una pelea brutal, derribando equipos y mesas en el proceso. «Lucía, sal de aquí», gritó Elías mientras luchaba por mantener inmovilizado a su oponente. Pero ella no huyó. En cambio, se dirigió hacia donde había caído el arma, decidida a asegurarla antes de que alguno de los 2 hombres pudiera alcanzarla. El impostor era más fuerte de lo que parecía, y logró liberarse del agarre de Elías el tiempo suficiente para lanzarse hacia el arma. Lucía llegó primero, pero cuando se agachó para tomarla, él la empujó violentamente, enviándola estrellándose contra un gabinete lleno de equipos delicados. El sonido de cristal rompiéndose llenó el aire, y Elías vio con horror cómo Lucía se desplomaba, con sangre goteando de un corte en su frente. Algo primitivo y furioso se despertó en él. Durante 3 años había vivido con el terror de que algo le pasara a ella, y ahora estaba viendo su peor pesadilla haciéndose realidad. Con un rugido que parecía venir desde lo más profundo de su alma, se lanzó sobre el impostor con una fuerza que sorprendió a ambos. Esta vez no hubo técnica, no hubo estrategia, solo un hombre protegiendo a la mujer que amaba. El falso Marcus trató de alcanzar nuevamente el arma, pero Elías lo derribó antes de que pudiera tocarla. Se enzarzaron en una lucha que volcó escritorios y destrozó equipos, cada golpe cargado con años de frustración y miedo. «Debería haberla matado hace 3 años», gritó el impostor, tratando de golpear a Elías con un fragmento de cristal roto. «Nunca más vas a tocarla», gruñó Elías en respuesta, bloqueando el ataque y contraatacando con un puñetazo que envió al hombre tambaleándose hacia atrás. El impostor tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de una mesa de metal. Se desplomó inconsciente, con sangre goteando de una herida en el cuero cabelludo. Elías se quedó de pie sobre él por un momento, respirando pesadamente, asegurándose de que no se moviera. Después corrió hacia Lucía, quien estaba tratando de ponerse de pie, tocándose gingerly el corte en su frente. «¿Estás bien?». Sus manos recorrieron su rostro buscando heridas, temblando ligeramente por la adrenalina. «Dios mío, Lucía, cuando te vi caer». «Estoy bien», murmuró ella, aunque se veía pálida y choqueada. «Solo es un corte». Pero cuando trató de dar un paso, se tambaleó y él la tomó en sus brazos inmediatamente. «No, no estás bien. Probablemente tienes una conmoción». La cargó hasta una silla. Después encontró el botiquín de primeros auxilios del laboratorio. Con manos expertas pero increíblemente gentiles, limpió el corte en su frente. «Va a necesitar puntos», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Elías». Su voz era suave, pero firme. «Mírame». Él levantó la vista, y lo que vio en sus ojos lo tranquilizó inmediatamente. Estaba herida, pero estaba allí. Estaba viva. Estaba a salvo. «Estoy bien», repitió ella. «Gracias a ti. No debería haber permitido que esto pasara. Debería haberte protegido mejor». Lucía levantó una mano para tocar su mejilla, notando un moretón que se estaba formando donde el impostor lo había golpeado. «Me protegiste perfectamente. Luchaste por mí. Nadie había hecho eso antes». Había algo en su voz que lo hizo pausar en su inspección de sus heridas. «Lucía,
Durante 3 años pensé que me habías abandonado porque no era lo suficientemente importante para ti. Pero ahora, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora veo que siempre has estado protegiendo, siempre has estado luchando por mí, incluso cuando yo no lo sabía. Él se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron, cuidando de no presionar contra su herida. Siempre, amor, siempre voy a luchar por ti. Cuando la besó esta vez, fue diferente a todos los besos que habían compartido antes. No era desesperación o nostalgia o deseo reencuentro. Era promesa, era compromiso. Era la confirmación de que sin importar lo que el mundo les arrojara, lo enfrentarían juntos. El sonido de sirenas se acercando los interrumpió. Alguien había respondido a la alarma de emergencia del laboratorio. «Está bien», murmuró Elías contra sus labios. Se acabó. Finalmente, se acabó. Y por primera vez en 3 años, Lucía creyó que era verdad. El hospital en Bariloche era pequeño pero eficiente. Mientras los médicos atendían el corte en la frente de Lucía, Elías proporcionó su declaración a la Policía Federal que había llegado para arrestar al impostor. Resultó ser Víctor Petrov, un exmilitar ruso contratado por una red internacional de tráfico de datos climáticos falsos. Sus datos eran la pieza final que necesitaban para validar un informe que habría permitido la construcción de una planta industrial en una zona protegida, le explicó el detective a cargo. La reputación de la doctora Ferrer habría dado credibilidad científica a información completamente fabricada. Elías asintió, pero su atención estaba dividida. A través de la ventana de cristal podía ver a Lucía en la cama del hospital con una venda blanca que contrastaba con su cabello castaño. Parecía pequeña y vulnerable bajo las sábanas blancas, y algo se retorció en su pecho al verla así. «¿Señor Navarro?» La voz del detective lo trajo de vuelta al presente. «Disculpe», ¿decía? Preguntaba sobre sus planes inmediatos. «Necesitaremos que tanto usted como la doctora Ferrer estén disponibles para testimoniar cuando llevemos esto a juicio». «Por supuesto. Haremos lo que sea necesario». Cuando finalmente pudo entrar a ver a Lucía, ella estaba sentada en el borde de la cama, vestida otra vez con su ropa normal, con solo la venda como evidencia de lo que habían pasado. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercándose con cuidado. «Como si me hubiera pasado un tren por encima», admitió con una sonrisa cansada. «Pero viva. Gracias a ti». Elías se sentó en la silla junto a su cama, tomando su mano entre las suyas. «Los médicos dicen que puedes irte hoy, pero quieren que tengas reposo durante al menos una semana». «Una semana, pero tengo la conferencia en Helsinki en...» «La conferencia puede esperar», la interrumpió firmemente. «Tu salud es más importante que cualquier presentación». Lucía lo miró durante un largo momento, y había algo en sus ojos que él no podía descifrar. «¿Elías?» «¿Sí? ¿Qué pasa ahora?» «Quiero decir, Víctor está arrestado. La investigación está cerrada. ¿Qué pasa con nosotros?» Era la pregunta que él había estado temiendo y esperando a la vez, porque durante los días en el laboratorio habían estado viviendo en una burbuja donde el mundo exterior no importaba, pero ahora estaban de vuelta en la realidad, donde había decisiones que tomar y futuros que planificar. «Eso depende de ti», respondió cuidadosamente. «¿De mí?» «Lucía, he pasado 3 años aprendiendo a vivir sin ti, y fue el infierno más exquisito que puedas imaginar. Pero si me das una oportunidad, si confías en mí otra vez, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por esos años perdidos». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué estás diciendo exactamente?» Elías se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. «Estoy diciendo que quiero que vengas conmigo a Buenos Aires. Quiero que vivamos juntos. Quiero despertarme contigo cada mañana y acostarme contigo cada noche. Quiero conocer a tu familia. Quiero que conozcas a la mía. Quiero que construyamos una vida juntos, la vida que deberíamos haber tenido si yo no hubiera sido tan cobarde hace 3 años». Lucía sintió lágrimas picándole los ojos. «¿Y mi trabajo? Mi investigación está aquí, en la Patagonia. Entonces me mudaré aquí, o encontraremos la manera de dividir nuestro tiempo».
No me importa dónde vivamos, Lucía, siempre y cuando estemos juntos. Se giró hacia ella, y la vulnerabilidad en sus ojos la conmovió profundamente. Te amo tanto, que me duele respirar cuando no estás cerca. Te amo tanto, que estos 3 años se sintieron como 3 décadas. Y si me das una oportunidad, pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote cuánto significas para mí. Lucía se puso de pie lentamente, acercándose a él, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. Me prometes que no volverás a huir, sin importar lo que pase. Te lo prometo. Me prometes que confiarás en mí lo suficiente como para incluirme en las decisiones que nos afecten a ambos. Te lo prometo. Me prometes que me amarás incluso cuando sea difícil, incluso cuando esté temperamental o asustada, o no sea la mejor versión de mí misma. Elías sonrió. Esa sonrisa devastadora que había enamorado desde el primer día. Especialmente entonces. Lucía se acercó más, hasta que no había espacio entre ellos. Entonces sí a Buenos Aires, sí a construir una vida juntos, sí a todo lo que quieras darme. Cuando él la besó esta vez, fue con la promesa de todos los mañanas que compartirían, todos los desafíos que enfrentarían juntos, todas las noches que se quedarían dormidos en los brazos del otro. Era el beso de 2 personas que habían encontrado el camino de vuelta a casa. 3 semanas después, en el apartamento de Elías en Buenos Aires, Lucía se encontró nerviosa por primera vez en años. Habían decidido tomarse las cosas con calma, reconstruir su relación paso a paso, pero después de las últimas semanas de besos robados y caricias que se detenían justo antes de ir demasiado lejos, la tensión entre ellos había alcanzado un punto casi insoportable. La noche anterior, ella había tomado la decisión. Estaba lista. Más que lista. Elías había estado trabajando en su estudio cuando ella apareció en el marco de la puerta, llevando solo una camiseta de él que le llegaba a la mitad de los muslos y que había tomado prestada después de la ducha. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó con voz suave. Él levantó la vista de los documentos que había estado revisando, y el aire se espesó inmediatamente entre ellos. La forma en que la miraba como si fuera algo precioso y deseable a la vez, hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. «Nada tan importante como tú», respondió, apartando los papeles completamente. Lucía se acercó lentamente, consciente de cada paso, de cada respiración. Cuando llegó hasta su silla, él giró para quedar frente a ella, con las piernas ligeramente separadas para que ella pudiera acercarse más. «Elías», murmuró, acercándose hasta quedar entre sus piernas. «Quiero estar contigo». «Completamente». Él cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo autocontrol. «¿Estás segura?» «No hay prisa, amor. Podemos esperar todo el tiempo que necesites». En lugar de responder con palabras, ella se inclinó y lo besó. Fue un beso diferente a todos los que habían compartido hasta ahora. Más profundo, más necesario, cargado de intención. Elías respondió inmediatamente, sus manos encontrando su cintura y atrayéndola hacia él, hasta que ella terminó sentada en su regazo. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que se contenía incluso mientras la besaba como si fuera aire, y él estuviera ahogándose. «Llévame a tu habitación», susurró ella contra sus labios. Él se puso de pie con ella todavía en sus brazos, cargándola como si no pesara nada. Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras caminaba por el pasillo, y había algo en su expresión que la hacía sentir simultáneamente nerviosa y completamente segura. Cuando la dejó de pie junto a su cama, sus manos temblaron ligeramente mientras acariciaba su rostro. «Lucía, mi amor, si en algún momento quieres parar». «No voy a querer parar», lo interrumpió, pero su voz era gentil. «Te amo, Elías. Te he amado durante 5 años, te he extrañado durante 3, y ahora finalmente estamos aquí, juntos. No quiero esperar más». Lo que siguió fue una danza lenta y deliberada de redescubrimiento. Elías se tomó su tiempo explorando cada centímetro de piel que la camiseta revelaba, besando su cuello, sus hombros, la curva de su clavícula, como si estuviera memorizando cada detalle.
Cuando finalmente le quitó la camiseta, fue con una reverencia que la hizo sentir como la mujer más hermosa del mundo. Sus manos eran increíblemente gentiles, pero había una intensidad en la forma en que la tocaba que hablaba de años de deseo contenido. «Eres tan hermosa», murmuró contra su piel. Más hermosa de lo que recordaba, más hermosa de lo que soñaba. Lucía se perdió en las sensaciones, en la forma en que él la hacía sentir como si fuera algo precioso y poderoso a la vez. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, fue con una lentitud exquisita que los dejó a ambos sin aliento. «Te amo», susurró él, mirándola a los ojos mientras se movían juntos en un ritmo tan antiguo como el tiempo. «Te amo tanto». «Yo también te amo», respondió ella, y las palabras se sintieron como una oración, como una promesa, como una celebración. Después, cuando yacían entrelazados entre las sábanas, con la respiración aún entrecortada y los corazones latiendo al unísono, Lucía se acurrucó contra su pecho y se sintió completamente en casa por primera vez en años. «¿En qué piensas?», preguntó él, acariciando su cabello. «En que esto es real», murmuró contra su piel. «En que realmente estamos aquí, juntos. En que ya no tengo que soñar contigo porque estás aquí conmigo». Elías la abrazó más fuerte, besando la corona de su cabeza. «Estoy aquí», confirmó, «y nunca más me voy a ir». En la quietud de la noche porteña, con el amor de su vida en sus brazos y el futuro extendiéndose ante ellos como una promesa dorada, Elías Navarro finalmente se sintió completo. 6 meses después, en las colinas de Helsinki, Lucía presentó su investigación ante la comunidad científica internacional. Los datos reales, liberados por fin de la manipulación de Víctor Petrov, revelaron patrones climáticos aún más alarmantes de lo que habían anticipado, pero también mostraron posibles soluciones que antes habían permanecido ocultas. Elías estaba sentado en la primera fila del auditorio, observándola con una mezcla de orgullo y adoración que no pasaba desapercibida para nadie. Llevaba un traje azul marino que realzaba sus ojos oscuros, y cada vez que Lucía lo miraba durante su presentación, él le dirigía una sonrisa que la tranquilizaba y la energizaba a la vez. Después de la conferencia, mientras los colegas la felicitaban y los periodistas pedían entrevistas, él esperó pacientemente en el fondo del salón. Habían hablado sobre este momento, sobre la importancia de que ella brillara con luz propia sin que él se interpusiera en su momento de triunfo profesional. «Doctora Ferrer, su investigación es revolucionaria», le decía un científico noruego. «¿Tiene planes de continuar este trabajo?» «Sí», respondió ella, buscando instintivamente los ojos de Elías. «De hecho, mi socio y yo estamos desarrollando una fundación dedicada a la investigación climática independiente». La palabra socio hizo que él sonriera. Durante los últimos meses, habían trabajado juntos en crear algo nuevo, una organización que combinara su experiencia en crímenes ambientales con el conocimiento científico de ella, para proteger la integridad de la investigación climática a nivel mundial. Cuando finalmente se despidieron de la multitud y salieron del centro de convenciones, el sol de medianoche nórdico bañaba la ciudad en una luz dorada que parecía suspendida en el tiempo. «¿Cómo te sientes?», preguntó él tomando su mano mientras caminaban por las calles adoquinadas. «Como si finalmente estuviera donde se supone que debo estar», respondió, apretando sus dedos. No solo profesionalmente, sino en general. Habían decidido caminar hasta el mirador en la colina más alta de la ciudad, un lugar que Elías había visitado días antes para hacer ciertos preparativos. El ascenso fue gradual, entre árboles que parecían bañados en oro líquido por la luz perpetua del verano nórdico. Lucía llevaba un vestido color verde esmeralda que flotaba a su alrededor cuando caminaba, y Elías tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no detenerse cada pocos metros solo para mirarla. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos sobre viajar juntos?», preguntó ella mientras subían. «En aquel café de San Telmo. Dijiste que querías ver el sol de medianoche. Y tú dijiste que algún día me llevarías a verlo». «Siempre cumplo mis promesas», respondió él con una sonrisa que tenía algo de misterioso. Cuando llegaron a la cima, la vista era espectacular. Toda la ciudad se extendía debajo de ellos,
bañada en esa luz dorada imposible que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño hecho tangible. «Es perfecto», murmuró Lucía, acercándose al borde del mirador. «No tanto como tú». Algo en su voz la hizo girarse hacia él, y lo que vio la dejó sin aliento. Elías estaba arrodillado detrás de ella, con una pequeña caja de terciopelo azul en sus manos. «Lucía Ferrer», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Hace 5 años pensé que había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Hace 3 años cometí el mayor error de mi vida al alejarme de ti, y hace 6 meses, cuando me diste una segunda oportunidad, supe que no podía permitirme cometer otro error». Abrió la caja, revelando un anillo que la hizo ahogarse. Era perfecto, elegante pero no ostentoso, un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con sus ojos. «No te estoy pidiendo que me perdones el pasado, porque sé que ya lo has hecho. No te estoy pidiendo que confíes en mí, porque sé que ya lo haces. Te estoy pidiendo que me dejes amarte por el resto de nuestras vidas. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, no porque sea lo que se supone que debemos hacer, sino porque no puedo imaginar un solo día de mi futuro sin ti en él». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras lo miraba. Este hombre que había luchado dragones por ella, que había arriesgado todo para protegerla, que la amaba con una intensidad que todavía la asombraba. «¿Es el mismo anillo?», preguntó con voz temblorosa. «¿El que habías comprado hace 3 años?» Él negó con la cabeza. «Ese anillo era para la mujer que eras entonces. Este anillo es para la mujer que eres ahora, más fuerte, más independiente, más brillante. La mujer que se enamoró de mí otra vez, a pesar de todos mis errores». Elías susurró. «¿Eso es un sí? Eso es un absolutamente, completamente, para siempre, sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando allí toda su vida. Después se puso de pie y la besó bajo el sol que nunca se ponía, mientras la ciudad de Helsinki brillaba debajo de ellos como aprobación del universo mismo. «Te amo, futura señora Navarro», murmuró contra sus labios. «Te amo, futuro esposo mío». Y en ese momento, con el mundo a sus pies y el futuro extendiéndose ante ellos como una promesa infinita, ambos supieron que habían encontrado para siempre. Un año después, la Fundación Navarro Ferrer para la Investigación Climática Independiente tenía su sede en un edificio moderno en Puerto Madero, con vistas al río y oficinas llenas de luz que reflejaban la transparencia de su misión. Lucía estaba de pie frente a la ventana de su oficina, una mano apoyada sobre su vientre, donde apenas comenzaba a notarse la curva que había cambiado sus vidas para siempre. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elías apareciendo detrás de ella y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Como si fuera a explotar de felicidad», respondió, recostándose contra su pecho. «O tal vez sean las náuseas matutinas». Él rió, besando su cuello con esa ternura que había desarrollado desde que habían descubierto que estaba embarazada. «El doctor dice que eso debería pasar pronto. Eso espero. Tengo una conferencia en Córdoba la próxima semana». «No, no la tienes». Lucía se giró en sus brazos con los ojos entrecerrados. «¿Disculpa? Hablé con el organizador. Pueden esperar hasta después de que nazca el bebé. Tu salud es más importante que cualquier conferencia». «Elías Navarro, no puedes cancelar mis compromisos profesionales sin consultarme. Puedo y lo haré si esos compromisos ponen en riesgo tu bienestar o el del bebé». Era una vieja discusión entre ellos, esta tensión entre su naturaleza protectora y la independencia feroz de ella. Pero habían aprendido a navegarla con humor y mucho amor. «Está bien», concedió finalmente, «pero solo porque doctor Ramírez dice que viajar no es recomendable en el primer trimestre. No porque mi esposo sobreprotector lo decidió por mí». «Acepto esos términos», dijo él besando su frente. Se habían casado en una ceremonia íntima en la estancia de la familia de Elías, rodeados solo de familia cercana y amigos. Lucía había llevado un vestido color marfil que había hecho que él se quedara sin palabras cuando la vio caminar hacia él, y después habían bailado bajo las estrellas mientras los grillos proporcionaban la música. Ahora, después de un año de matrimonio,
Todavía había momentos en que Lucía se despertaba esperando que todo fuera un sueño. Momentos en que miraba el anillo en su dedo o escuchaba a Elías moviéndose en la cocina por las mañanas y tenía que recordarse que esto era real, que él estaba aquí para quedarse. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su expresión pensativa. En lo diferentes que son las cosas ahora comparado con hace 2 años, en lo perdida que me sentía cuando no estabas. ¿Y ahora? Ahora me siento como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar. El intercomunicador de su escritorio sonó, interrumpiéndolos. Doctora Navarro, llegó el informe de Bariloche que estaba esperando. Lucía sonrió. Todavía se emocionaba cada vez que alguien la llamaba por su apellido de casada. Gracias, Sandra. Ahora bajo. Cuando se dirigía hacia la puerta, Elías la detuvo con una mano en su brazo. Sabes que te amo, ¿verdad? Que te amo más cada día que pasa. Era algo que le decía regularmente, como si necesitara asegurarse de que ella lo supiera sin lugar a dudas. Lucía sospechaba que siempre cargaría con algo de culpa por los años que habían perdido, pero había aprendido a aceptar esas declaraciones constantes de amor como parte de quien él era. Lo sé, respondió poniéndose de puntillas para besarlo. Y sabes que yo también te amo, ¿verdad? Que nunca me cansaré de tenerte en mi vida. Eso espero, porque planeo quedarte durante aproximadamente los próximos 60 años. ¿Solo 60? Bueno, después de eso podemos renegociar. Lucía rió. Esa risa cristalina que había sido la primera cosa que lo había enamorado de ella hacía tantos años. Esa tarde, mientras trabajaban lado a lado en sus oficinas conectadas, Elías levantó la vista de sus documentos para mirarla. Estaba concentrada en su pantalla, con un mechón de cabello cayéndole sobre la cara, mordisqueando distraídamente el extremo de su bolígrafo, como siempre hacía cuando estaba pensando intensamente. Era una imagen tan perfectamente ordinaria y extraordinaria, a la vez que tuvo que detenerse un momento para absorberla. Su esposa, la madre de su hijo, su socia en el trabajo y en la vida, la mujer que había elegido amarlo a pesar de todos sus errores. Como si sintiera su mirada, ella levantó la vista y le sonrió. «¿Qué pasa?» «Nada», respondió. «Solo te amo también», contestó ella, volviendo a su trabajo con una sonrisa que persistió durante el resto de la tarde. Y mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el río de oro y rosa, Elías Navarro se recostó en su silla y sintió una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Había pasado 3 años en el infierno de vivir sin ella, pero ahora tenía toda una vida por delante para amarla, toda una vida para ser feliz, toda una vida para estar en casa. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.